Bueno, ya hacia el final del curso, un poquito habíamos hablado entre nosotros sobre platicarles cosas que son más especulativas o más hacia futuro, menos sometidas a la crítica, que significa enviar los papers y que te los revisen y que se publiquen y ver las respuestas de tus colegas, sino cosas que apenas están como que en el horno, ¿no? Eso es de lo que les voy a hablar ahora yo. Los papers respecto a esto que se llama modelación orientada al proceso han estado saliendo en los últimos 4 o 5 años. Son todavía muy incipientes. Y esto es un estilo de modelación completamente diferente al que hemos estado visto hasta ahora, porque todo lo que hemos visto hasta este momento son modelos de tipo correlativo, ¿no? Todos los algoritmos que hay, de una forma o de otra, lo que hacen es preguntarle a los datos qué ambientes hay en donde la especie ha sido observada, a veces donde la especie no ha sido observada, y luego se ponen a buscar mediante diferentes lógicas cosas que se parecen. Y en algunos casos eso permite calcular una probabilidad de presencia, en otros casos permite calcular índices de similitud, en fin, lo que sea, ¿no? Pero es un enfoque enteramente estadístico, es un enfoque de correlación. Además, casi todos son estáticos, realmente los forzamos cuando intentamos hacer extrapolaciones. En buena medida son cajanegrescos. En muchos casos uno puede entender lo que hay detrás. Maxent es el perfecto ejemplo. Maxent tiene las ecuaciones publicadas a lo largo de muchos papers, ha sido analizado muy exhaustivamente y uno entiende perfectamente bien lo que está haciendo Maxent, si se quiere uno meter a los artículos técnicos, ¿no? Pero GARP, unas pocas gentes lo entienden razonablemente bien, pero la mayor parte de la gente muchas veces ni siquiera saben que dentro de GARP hay 4 diferentes algoritmos compitiendo unos con otros, ¿no? Los GAMs, que son sumas ponderadas de smoothers. Los smoothers pueden ser funciones complicadísimas. ¿Qué hizo un gamma al final? Ni siquiera vemos la ecuación, lo único que te dan son tablas o R te aplica lo que hay ahí adentro y te lo predice, pero nunca viste lo que hizo, ¿no? Son cajas negras. Entonces, por lo mismo, son ateóricos. O sea, las ideas biológicas que tiene un biogeógrafo, un ecólogo, sobre cómo es que funciona esto de la biodiversidad, no aparecen allí. Son cuestiones de tipo estadístico. Ahora, eso no quiere decir que no sean útiles, porque lo son. Digo, todos ustedes están aquí porque o los usan o los quieren usar. La explosión de artículos que ha habido lo indica, ¿no? La diversificación de las aplicaciones es tremenda. Siguen saliendo nuevas aplicaciones todo el tiempo. O sea, están para quedarse. Nada de lo que voy a decir es una crítica de este tipo de algoritmos, pero son insatisfactorios desde una perspectiva teórica, y eso es lo que quiero yo desarrollar un poquitín acá, ¿no? ¿Y cómo se le hace? Bueno, voy a referirme un poco al BAM, ¿no? Hasta este momento han funcionado muy bien usando esencialmente información sobre la A, el círculo A. Bueno, ¿qué tal que le añadimos otro factor? Le podemos añadir más M o más B. A B le puse un montón de interrogaciones porque según yo ese todavía está en el futuro. Yo creo que sí se va a poder, pero va a depender de que se hagan compilaciones de datos, bases de datos sobre interacciones, sobre preferencias de hábitat, sobre quién se come a quién, en qué parte. Eso varía tremendamente. El mismo par de especies, por ejemplo, arañas, las que se llaman crab spiders, que son depredadoras de visitantes de flores. Mismo par de especies de araña y flor. En cierto lugar, la araña a quien se está comiendo es a los polinizadores y entonces tiene un efecto negativo sobre la flor.
y se mueve uno 50 kilómetros y a quien se está comiendo es a los gorgojos que vienen a comerse a la flor. Y entonces ahí tiene un efecto positivo. Entonces, ¿qué es? ¿Es un competidor? ¿Es un mutualista? Según en qué parte del terreno esté yo, va a ser una cosa o la otra. Documentar todo eso con fineza y con densidad de puntos es una tarea que está en el futuro. Y sin esa no vamos a poder realmente hacer a escalas biogeográficas este tipo de cosas, más que en casos extremos, ¿no? Pero movimiento sí se puede intentar. Y ya hay varios artículos publicados al respecto. Todos son bastante recientes. Aquí se me olvidó poner los últimos que han salido en los últimos 2 o 3 años, incluyendo uno de nuestro grupo. Aquí les voy a hacer una aclaración. Hay una manera de modelar estas cosas que se llaman modelos mecanísticos, que lo que consisten, se los dijo ya Town, en lo que consisten es por medio de primeros principios de biofísica, ver los balances térmicos de las especies, las necesidades de balances hídricos sobre la base de primeros principios biofísicos y entonces obtener una ecuación de la fisiología térmica y de la fisiología hídrica de una especie y luego convertir esas temperaturas operativas, por ejemplo, la temperatura que se mide en la piel, en la interfaz entre el animal y la atmósfera, en temperaturas de tipo climático y luego poner eso sobre un mapa. Eso se llama modelos mecanísticos. Los hacen unos pocas gentes. Porter, porque tiene un software que ha desarrollado a lo largo de 20 años y que patentó y que no comparte. Y entonces el resultado es, yo no sé si estará haciendo mucho dinero con su patente, pero lo que sí está garantizado es que nadie utiliza sus métodos, ¿no? Porque la gente actualmente ya se desacostumbró a pagar por el software, ¿no? Es una cosa curiosa. Lo que voy a describir acá se llama orientado al proceso y lo que quiere decir es que se plantean hipótesis sobre el mecanismo de lo que determina el área de distribución, ¿ok? No solo la fisiología, sino hay más. Entonces, está basado en 2 factores. Primero es el nicho fundamental. Es difícil estimarlo, pero no es imposible. Entonces, el primer factor de esta modelación orientada a procesos de la que voy a hablar es que se consiga usted una hipótesis sobre su nicho fundamental, del animal o de la planta que va a modelar. Hay aquí varios autores que lo han hecho. Generalmente se hace experimentalmente, también se puede hacer sobre primeros principios físico-químicos, por ejemplo para las plantas, se entiende bastante bien la fisiología de las plantas y entonces pueden plantear ecuaciones generales de cómo se va a distribuir el carbono. La planta tiene una cantidad dada de carbono en las raíces, en los tallos, en las hojas, en las estructuras reproductivas, cómo se distribuyen y entonces pueden hacer nichos fundamentales basados sobre primeros principios. Ese es el primer punto. Y el segundo punto son se llaman en inglés dispersal kernels. ¿Es una mano levantada, María Victoria? Dispersal kernels es la representación matemática de cómo se está dispersando la especie, ¿no? Generalmente se representan como curvas de distribuciones, de distancias. Por ejemplo, ¿a qué distancia se mueve el polen desde una planta? ¿O a qué distancia se mueven las semillas? ¿O qué tanto vuela una cierta ave en promedio, la especie, ¿no? Las poblaciones? Generalmente son curvas que tienen un pedacito que es como gaussiano, con una cola larga, larguísima, que son los eventos extraños que, el 99% de los individuos de una población se mueven 50 kilómetros alrededor donde está la población, y luego hay unos cuantos que se mueven 10,000 kilómetros, ¿no? Son dificilísimas de manejar matemáticamente, pero es un fenómeno que ha sido recurrentemente documentado y que tiene obviamente tremendas implicaciones. Es lo que explica, por ejemplo, que las islas oceánicas tengan tengan biotas, ¿no? ¿Cómo le hace para llegar, no sé, ciertas aves a Hawái o a las Galápagos, ¿no? Bueno,
Y finalmente, son dos cosas, o sea, voy a olvidarme para variar de este círculo. Me voy a concentrar en el círculo azul y en el círculo rojo. Y además voy a suponer que la dinámica, porque ahora ya va a tener dinámica lo que van a ver, ya no son modelos estáticos, sino que ya tienen intrínsecamente una dinámica. Está forzada por las variables xenopoéticas, porque voy a suponer que los nichos no evolucionan, bueno, al principio. Esto se puede modelar de muchas formas. Históricamente, en términos de la historia de la biología, son ecuaciones diferenciales parciales. Son los modelos de Skelam, los modelos de Fisher, que lo que representaban era la densidad de población en el tiempo y en la X y Y en el espacio, ¿no? Son muy complicadas y para manejarlas analíticamente se requiere así obligatoriamente hacer supuestos heroicos, como que solo hay una dimensión o como que el mundo es plano y los coeficientes de difusión no cambian. Los coeficientes de difusión sí cambian. Aquí estamos en el lugar donde los coeficientes de difusión cambian cada 50 metros. Estoy aquí en el plano y el coeficiente de difusión va a ser 1 y me trepo a la montaña y el coeficiente de difusión va a ser otro completamente diferente y bajo a la cañada y es otro distinto, ¿no? Pero para manejar analíticamente este método se requieren supuestos que yo les llamo de la envidia de la física, ¿no? O sea, las ecuaciones de Einstein de la teoría de la relatividad, el primero que las resolvió suponiendo que el universo es una esfera perfectamente simétrica, ¿no? Es el supuesto de considere a la vaca esférica. Como la vaca es complicada de forma, pues imaginamos que es una esfera, ¿no? Entonces este no lo voy a usar. Hay otros sistemas que se llaman autómatas celulares. Los autómatas celulares son reglas que determinan de un tiempo al siguiente cómo va a cambiar el estado de una celda. Esos son muy prácticos, son muy computacionales, ¿no? No son ecuaciones, sino que son algoritmos. Se pueden modelar las cosas usando procesos estocásticos, por ejemplo, cadenas de Markov. Y yo voy a escoger un caso, la herramienta que voy a usar es un autómata celular. Bueno, es que voy a suponer que el mundo es una retícula de n celdas, que es lo que hemos hecho siempre. Todo el tiempo estamos suponiendo que el mundo es una retícula de n celdas. Esto surge de la herramienta, de la tecnología que usamos. Fíjense cómo la ciencia está pegada a la tecnología siempre, ¿no? Tenemos una tecnología actualmente que se llama GIS, el Sistema de Información Geográfico, y esa opera muy naturalmente en retículas. Bueno, retículas. En el tiempo t, el área de distribución de la especie es un vector de puros ceros y unos, o sea, es una ristra de 1, 1. Yo le puse un número a cada una de las celdas de mi retícula, aquí está la retícula, en el piso de aquí, las numeré de 1 a 1000 o 1500 o las 2000 que sean, y en cada instante de tiempo va a haber un 1 o un 0 en cada celda. Es 1 si la especie está allí y un 0 si no está ocupada. No voy a hacer la distinción de si hay muchas o hay muy pocas, es binario, ¿no? Voy a suponer que el nicho fundamental es una elipsoide. ¿Perdón? Para variar. Para variar. Es que los perros viejos no aprenden nuevas suertes. Entonces yo ya me aprendí esta. Esta es la ecuación de una elipsoide en n dimensiones. X son las variables 1, 2, 3, 4, temperatura, precipitación, extremos, etc. Mu es el promedio, el centroide, lo que le gusta a la especie. Y A es la matriz que define cómo van los ejes, qué tan inclinados están y en qué direcciones y qué tan estirados o encogidos están. Entonces, un huevo muy alargado pues va a tener una A diferente de una esferita, ¿no? La esferita tiene covariancias de 0, entonces solamente es una diagonal que indica de qué tamaño son los ejes. Bueno, esta es la ecuación de una elipse. Y además voy a hacer una matriz diagonal con esta que representa la probabilidad de que la celda... Sí. Perdón, ¿tú ahí supones que el nicho está en el centroide de esa elipse? Sí, que lo que está dentro de esto, y ahí está un 1 que es como que la elipse puede tener casi cualquier tamaño, ¿no? Uno dice hasta aquí llego. Entonces lo que está dentro está en el nicho fundamental, lo que está afuera no está. Imagínense un huevito en el... Ahorita a ver si no me suicido de la desesperación, porque una de las animaciones no ocurrió.
Pero bueno. Si te suicidas, me dejas tu green card, por favor. Sí, ya. ¿Oyeron, verdad? Pero no me voy a suicidar, fue una figura retórica. Entonces, yo tengo una diagonal, una matriz diagonal. Si tengo 1000 celdas, o si tengo 10,000, o si tengo 10 millones, la matriz va a tener 1000 o 10,000 o 10 millones de elementos. Es una matriz totototototota. Y en la diagonal está una función que me dice qué tan distinto es el medio ambiente de esa celda con respecto al nicho fundamental. Si está muy cerca del centroide, este es un valor muy cercano a 1. Y si está fuera o muy lejos, pues es un valor prácticamente de 0, ¿no? Entonces esta matriz indica qué tanto le gusta el ambiente de esa celda a mi especie. Y además, fíjense que tiene una T, porque quiere decir que está cambiando en el tiempo. Porque esta celda, hace 10,000 años tenía otro clima y dentro de 1000 o dentro de 10 años va a tener otro. Y además voy a inventar una cosa que se llama la matriz de adyacencia, que esa describe qué celdas son alcanzables desde qué otras celdas en un paso. Entonces, si la especie está ocupando esta celda aquí, esta en la que yo estoy, en un paso es muy fácil que se mueva a todas las de alrededor. Y es muy poco probable que llegue a las celdas muy lejanas que están por allá. ¿Ok? Entonces, eso en un paso está descrito por esta matriz que se llama una matriz de adyacencia. Las matrices de adyacencia tienen propiedades de lo más bonitas. Por ejemplo, si le elevo al cuadrado, me va a dar de cuántas veces puedo llegar de esta celda a cualquier otra en 2 pasos. Y si la elevo al cubo, en 3 pasos. Entonces, describe de una manera bien elegante lo que significa estarse dispersando en el espacio. Bueno, y la ecuación que describe el cambio en el área de distribución entonces es la siguiente. Yo empiezo con un cierto vector, o sea, mis ceros y unos en el tiempo 0. Y esa es una pregunta súper importante. ¿Cómo sé cuál es el tiempo 0? Donde se originó la especie, donde especió, o le pongo una raya y digo desde hace 12,000 años que se acabó la glaciación última. Es una pregunta importante. Pensar así lo forza a uno a pensar biológicamente, ¿no? Entonces, bueno, inicio el tiempo 0. Entonces lo multiplico por la matriz y eso lo que me dice es qué parte se dispersó la especie. Empecé en esta celda, una unidad de tiempo después ya está presente en varias otras. ¿En cuáles otras? Pues depende de la M, ¿no? Y ahora le hago el test. Lo multiplico por la matriz diagonal. Y veo, ok, llegué a este cuadrito, pero el clima de allí no es el mío porque está muy fuera del nicho fundamental, entonces ahí va a haber un 0. Si hay un 1 porque llegué y un 1 porque estoy dentro del nicho fundamental, entonces esa celda se contagia. Y ese es el autómata celular. ¿Ok? Y lo puedo estar repitiendo. No hay un igual, sino una flecha, porque de aquí para acá tengo que hacer un thresholding. Sí. Y como decías, si tú en la llevas el cubo al cuadrado, depende de los precios, de su capacidad de resolución. Si yo resuelvo la ecuación esta, la resuelvo, no nomás indico la iteración,